Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de enero. Bueno, y empezamos con esta segunda parte. El siguiente libro que terminé en diciembre fue Regreso a Belsagor, del escritor estadounidense Robert Silverberg. Este es un libro de ciencia ficción y fue una recomendación, la saqué de la latita, de Obdulio Fernández, que me recomendó este y otro más del mismo autor, que ya tengo anotado. Bueno, gracias Obdulio porque me encantó. Sí, es típicos libros de ciencia ficción que la ciencia ficción o el género es una excusa para hablar sobre otros temas. Son de los libros de ciencia ficción que a mí me gustan, que digamos que la ciencia ficción es lo de menos, o sea, sí es cierto, están ambientados en un planeta X y la situación es una situación dentro del género, típica por ahí dentro del género, pero lo que es interesante es, eh, bueno, qué reflexiones trabaja el autor a lo largo del libro. Y en este caso es la historia de una persona que formaba parte de un grupo pionero que llega a un planeta desconocido y que, bueno, es un planeta que es habitable para los seres humanos. Por supuesto, la humanidad ha desplegado todo su potencial a través de la galaxia y bueno, va descubriendo nuevos planetas que adosan o que se encuentran con que hay seres inteligentes, entonces no hacen nada y simplemente entran dentro de lo que es la federación, por decirlo de alguna manera, o adosan porque les conviene, porque lo explotan de alguna forma. Bueno, este planeta existen obviamente seres que lo pueblan, pero que ellos no consideran que sean inteligentes, por lo tanto lo explotan, mandan a grupos distintos de científicos y militares al planeta para poder ocuparlo y bueno, este hombre es una de estas personas a quien mandan a este planeta. Pero resulta que en algún punto descubren que unos seres, vamos a decir, una especie que ellos consideraban animales porque son muy similares a los elefantes, en realidad eran seres inteligentes. Y cuando esto empieza a ser evidente y obvio, y que además empiezan a comunicarse con estos humanos que han ido a poblar el planeta, etcétera, bueno, pues por las leyes universales tienen que cederle este planeta a esos seres inteligentes y retirarse, ¿no? Bueno, este hombre se ha retirado de ese planeta y vuelve varios años después, varias décadas después, porque quiere, tiene cuentas pendientes, digamos, en cuanto a su propia percepción, porque él durante mucho tiempo consideró a estos seres animales y bueno, ahora sabe que no lo son, entonces quiere cambiar esa percepción personal y bueno, y por un motivo que vos no sabés, que es el motivo del viaje de esta persona, que vas a ir descubriendo, por supuesto, a lo largo del libro. Bueno, es un libro muy interesante. Está muy bien escrito. Las descripciones científicas, es ciencia ficción dura, pero las descripciones científicas son las justas y necesarias y además están muy bien descritas, así que todo lo que te describo vos te lo imaginás. No es como pasa con otros libros de ciencia ficción que muchas veces queda como en lo abstracto lo que te están describiendo y no hay manera de visualizarlo. Esto está muy bien. Además es muy fluida la forma de escribir, pero lo que tiene de sumamente interesante, además de todo esto, además, la historia es entretenida y realmente te llama la atención, te despierta la curiosidad. Está bien conseguido como libro de ciencia ficción, pero para mí lo que tiene de sumamente interesante es estas reflexiones justamente del antropocentrismo, del ser humano siempre sintiéndose el centro y el ombligo del mundo y considerando que todo lo demás es inferior. Y sobre todo cuando eso, que es parecido a los animales, porque esta idea de que los animales son inferiores a nosotros y que nosotros no somos animales o somos animales superiores, está arraigadísima en los seres humanos. Y entonces, si algo se parece a un animal que uno ya conoce, bueno, lo vas a considerar animal. Por más de que ya sepas que ese ser es pensante, tiene una cultura, cuesta muchísimo dejar de verlo como animal, porque morfológicamente se parece a uno. Entonces, bueno, muy de la idea de Solaris, de Stanislav Lem, y toda esta idea de que los seres humanos somos incapaces de empatizar con lo que es distinto a nosotros. Y que nos cuesta muchísimo salir, digamos, de eso, ¿no? O sea, de poder solo relacionarnos con lo que es similar a nosotros. A ver, no necesitamos, vuelvo a decir que estos escenarios de ciencia ficción son simplemente para llevar al extremo ciertas cosas, pero que tratan de la vida cotidiana del ser humano al día de hoy. No necesitamos irnos a un planeta para darnos cuenta que no solemos soportar lo que es distinto a nosotros y que nos llevamos bien con quienes son parecidos. Porque claro, lo que es diferente a uno está mal, lo que es similar a uno está bien. Bueno,
esto es un poco de lo que trata este libro, mucho más filosóficamente que esto que estoy diciendo yo, con una mirada interesantísima sobre el especismo, con un final maravilloso y con una idea de transformación de lo que uno es, que me encantó. Realmente, Obdulio, muchísimas gracias por esta recomendación. No conocía a este autor de ciencia ficción, que es muy conocido, así que bueno, me abriste un lindo panorama. El siguiente libro que terminé es Todo lo que hay dentro, de la escritora haitiana / estadounidense Edwige Danticat. Este libro lo publica Editorial Fiordo, otra editorial argentina que me encanta y por eso la nombro. Es un libro de relatos, son 8 relatos, algunos son casi novelas cortas, o la mayor parte de ellos son 8 relatos largos, que exponen diferentes miradas de exiliados haitianos viviendo o en Estados Unidos o habiendo vuelto a Haití, pero siempre con el exilio de por medio, ¿no? Habiendo tenido que irse, refugiarse en otro país y después, en algunos casos, volver, en otros no. Y tiene que ver justamente con qué significa ser exiliado, con llevar la cultura adentro, con cómo las raíces forman parte absoluta de lo que es un ser humano y no se pueden cortar, y en algunos casos pesa, en otros no, hay una adaptación más fluida, pero sí con esta idea de lo que significa tener que irse sin querer tener que hacerlo, con miradas muy diferentes, o sea, cada relato tiene personajes muy distintos, pero que todos tratan este tema central desde puntos de vista muy distintos. Algunas historias son bastante mundanas, otras son bastante dramáticas y trágicas, otras son muy políticas, pero están espectacularmente escritos, todos son interesantes, todos son fáciles de leer, atrapan, me encantó. Otro libro que me gustó muchísimo y que realmente, bueno, me amplió bastante la mirada de la cultura haitiana, porque realmente yo mucho de la cultura haitiana no sé, y también esto de la cultura creole, ¿no? Que yo en algún momento comenté que yo no tenía ni idea de que existía la cultura creole y que, bueno, gracias a un libro me enteré y ahora justo bueno, he leído después otros libros que tratan sobre esta cultura y me parece muy interesante. Y además, como la autora es haitiana, digamos, hay como una bajada de información, por decir de alguna manera, porque ella escribe en Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos desde chica, y escribe para el público estadounidense, ¿no? Otra vez estamos con este tema de claro obligado, de califatidis, o sea, uno como escritor, uno no, yo no, el escritor se siente a escribir y piensa en un público al que va a escribir. Entonces, en este caso, como ella piensa en el público yankee, hay una bajada de información interesante sobre la cultura haitiana, que no me pasó con este primer libro original del cual hablaba. Así que bueno, me gustó muchísimo. Es un libro que tiene muchos contrastes, que tiene muchas miradas distintas y que además propone mucha diversidad en los relatos. Entonces, claro, no se hace para nada repetitivo. Se puede leer un cuento, dejarlo y leer otro en algún otro momento. O sea, no tienen un hilo conductor, así que el hilo conductor sería la cultura haitiana. Así que me gustó muchísimo. Y tiene una frase que me encantó, que en realidad es de una poeta que se llama Cindy Jiménez Vera, que me quedó totalmente grabada porque me parece una maravilla, que es: nacer es el primer exilio. Es de un poema, que todo el poema es espectacular, dice: nacer es el primer exilio, caminar por la tierra es una eterna diáspora. Es impresionante, y así es como es la frase que ella elige para abrir este libro, que resume justamente de lo que va a tratar cada uno de los relatos. Me encantó. También hagan la experiencia si pueden. Bueno, y aquí viene la introducción del libro de Pratchett que leí en diciembre. ¿Por qué? Porque otro de los libros que leí en enero, por supuesto, fue Terry Pratchett. El que leí en diciembre fue Brujas de Viaje, que es el número 12 de Mundo Disco y es el tercero de la microsaga de las brujas. Y el que leí en enero fue Dioses Menores, que es el número 13 de Mundo Disco, y es un libro independiente, no pertenece a ninguna microsaga. Entonces acá voy a hablar de los dos porque yo de Terry Pratchett no lo puedo pasar por arriba y no puedo decir 2 palabras porque no se lo merece. Entonces vamos a empezar con Brujas de Viaje, que como decía es el tercero de la microsaga de las brujas. Un libro espectacular, que por supuesto los libros de las brujas, como te he dicho varias veces, tienen un gran sustento en las sátiras de otras historias fantásticas del acervo cultural. En el caso de este libro en particular, bueno, pues es la parodia o la sátira del Mago de Oz.
Y es la historia de las brujas que tienen que hacer un viaje a un lugar lejano, me hace acordar un poco lo de Shrek, a un lugar muy, muy lejano, que el viaje implica además muchas cosas que les pasan en el camino, porque tienen que recorrer mucho territorio, porque en este territorio ahí está la bruja malvada, que creo que es la bruja malvada del este, bueno, tiene que ver con la bruja malvada del este, del oeste, del mago de Oz, que ha decidido, a través de magia de espejos, llevar el mundo de la fantasía a la realidad, hacer realidad los cuentos tradicionales, las historias tradicionales. Entonces las brujas obviamente tienen que ir a evitar que esto sea un desastre y tienen que tomar el papel de hadas madrinas, cosa que está muy lejano a lo que ellas consideran que es ser bruja. Bueno, es un libro hilarante, como todos los libros de Pratchett, espectacular, con 80.000 guiños. Si te gustan los cuentos tradicionales, te vas a divertir muchísimo. Si has leído El Mago de Oz también, por supuesto. Hay múltiples referencias, como siempre pasa con la cultura, pero también la idea esta de que los cuentos, digamos, tienen finales que ya están predichos, pero esto es porque la gente considera que esos tienen que ser los finales de los cuentos. O sea, uno genera las historias tradicionales. ¿Y qué pasa cuando uno quiere meterse en la trama o en el urdimbre de lo que es el pensamiento popular, ¿no? La imaginación popular? Bueno, es un libro espectacular, en serio. Divertidísimo. Los libros de la bruja son para mí más divertidos que, o sea, más, no más divertidos, todos los libros son divertidos. Más claramente, no tienen tantos reveses como pueden ser otros libros de Mundo Disco. Son claramente satíricos con respecto a, vuelvo a decir, a ciertas historias que ya conocemos todos, y también de un corte marcadamente feminista. Entonces, bueno, son muy disfrutables. Después, en el caso de Dioses Menores, bueno, este es un libro que vuelvo a decir que es independiente, que se puede leer aparte, no tiene ninguna microsaga de la que derive, por más de que por supuesto hay personajes que ya conocemos, como pasa con todos los libros de Pratchett, están dentro de un gran microcosmos, y trata sobre qué es ser un dios, cómo llegas a ser dios y qué te sostiene y te sustenta, que obviamente es la fe de las personas, pero la fe real, no la fe que uno dice, bueno, yo creo en tal, pero en realidad no es así, sino la fe eh, concreta. Entonces, cuando los seres humanos dejan de tener fe, pues los dioses desaparecen. Y existen los dioses, que son como, bueno, estos que viven en una especie de, es como un Olimpo para Terry Pratchett, que se llama Cori Celesti, que son un poco como intocables porque además son tan importantes que es imposible que desaparezcan, y los dioses menores, que son los dioses de las cosas cotidianas, esos dioses que aparecen de repente porque uno reza, por favor que llueva, o necesito que la planta surja, o por favor que, no sé, que al auto no le pase nada y que pueda arrancar. Entonces, muchas personas de repente piensan en eso, aparece un dios menor. Y estos dioses son los que, bueno, por supuesto, están más expuestos a que la gente deje de creer en ellos, porque o pasa el tiempo y ya, bueno, sabemos por qué son los truenos, entonces no existe más el dios del trueno, etcétera, y desaparezcan y vayan a una especie de limbo de los dioses. Y esto es lo que le pasa al protagonista, digamos, de esta historia, que es un dios menor que de repente se metamorfoseado en una tortuga. Porque bueno, claro, la fe de la gente no existe más, a pesar de que es un dios importante para una cultura específica, pero realmente la gente no cree verdaderamente en él, salvo un único creyente, que es lo que sostiene a este dios menor del hilo muy finito que es de su existencia, y que lo deja ahí metido en una tortuga tratando de poder comunicarse con alguien. Bueno, es genial, es un libro que es muy filosófico, realmente es de corte filosófico, y que tiene humor, pero no tanto humor como otros libros, porque este es más de los libros serios de Pratchett. Hay temas que a Pratchett indudablemente le molestaban particularmente, o no le parecía que fueran del todo graciosos, y hay mucha más carga irónica y sarcástica que realmente de bromas, ¿no? A ver, no te vas a reír con la carcajada abierta, sino que te vas a medio sonreír porque realmente es muy crítico, y su humor es mucho más duro, ¿no? O sea, es un humor más sarcástico, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena leerlo porque es como otra faceta de lo que es Pratchett, el humor pratchiano, y sobre todo de la crítica social de Pratchett, porque acá hay una crítica de religión que no se dan una idea. Por supuesto, está todas las referencias culturales que siempre las tienen, en este caso a los griegos, a la Biblioteca de Alejandría, hay muchísimas referencias, es más, las tengo acá anotadas.
la tortuga se mueve, como dicen, que bueno, obviamente de la tía Ippur se mueve. Eh, bueno, por supuesto está todo esto que es característica de Pratchett, pero por otro lado está toda esta mirada cínica, ahí está justamente, es la palabra exacta que quería usar, sobre lo que significa la fe y qué se puede hacer con la fe malentendida o con la manipulación de la fe. Bueno, el siguiente libro, que termina el penúltimo, es El hombre que hablaba serpiente, del escritor estonio Andrus Kivirak. Este es un libro muy especial, muy extravagante. Es un libro que bebe muchísimo de los cuentos tradicionales, sobre todo tradicionales estonios, y que es una especie de reinvención del cuento tradicional muy irreverente, contemporáneo. La historia trata de un niño que pertenece a una cultura que está dejando de existir, que es la cultura estonia original, en donde el hombre, la magia y la naturaleza eran un ser indivisible. Estos hombres viven, o estas personas viven en el bosque, podríamos decir bárbaramente, y tienen la característica de que pueden hablar el lenguaje de las serpientes. Eso les permite comunicarse con los animales y por supuesto tener una comunión con la naturaleza muy distinta. Por otro lado, temporalmente está ubicado en la época del hombre del hierro, esas personas que, bueno, dejaron de ser nómadas, se instalaron en pequeños poblados, son agricultores y católicos, porque es el momento de la invasión de los alemanes, digamos, a Estonia. Entonces, bueno, hay una coexistencia que no lo es como tal, entre estas personas que todavía viven con tradiciones antiguas, incluso hay druidas, etcétera, y estas otras que no tienen nada que ver culturalmente, y los choques culturales que puede derivarse de esto, ¿no? Pero sobre todo de la pérdida y la muerte de un tipo de vida y de un mundo que va desapareciendo porque va no solamente surgiendo uno nuevo, sino una concepción totalmente diferente de lo que es el mundo, la naturaleza y la vida. Este chico termina siendo como el último representante de estos originales estonios. Y el libro es un libro de aventuras, ¿no? Muy al estilo de corte de cuento tradicional o de historia de hadas, por decir de alguna manera, que le van pasando cosas de todo tipo y color, aventuras de todo tipo y color. Algunas son muy terribles, otras son muy graciosas, otras son muy tiernas. Bueno, es una mezcla el libro de muchas emociones. No llega a ser melodramático, pero hay bastante drama, porque claro, imagínense que es un libro que retrata, digamos, la intolerancia de culturas muy diferentes, la intolerancia, esto de civilización y barbarie, ¿no? Que hay que tomarlo un poco ampliamente, como la idea de que los que son los seres civilizados son aquellos que imponen un tipo de vida a los que son bárbaros, y que es ser, o sea, cómo es la visión de ese bárbaro, cómo es la visión de ese ser civilizado, y todos los choques y sobre todo las paradojas que puede haber, ¿no? Y hay una enorme crítica, hay una postura totalmente cínica ante todo, ante la religión, ante las sociedades, ante el ser extranjero, ante las invasiones. Es un libro que tiene mucha crítica. Lo que pasa es que a veces la crítica es bastante obvia y evidente, o sea, está un poco como en tu cara, y por momentos se vuelve un poco repetitivo. Y es un libro muy largo, que tiene una letra diminuta y son como 600 páginas, que se hace muy llevadero, o sea, se lee fácilmente, pero que es extraño. O sea, es un libro que puede llegar a parecerte que, bueno, que es como anecdótico, está bien, o te puede encantar o puede no gustarte nada. O sea, yo creo que no hay como muchos intermedios acá. Es una historia extraña, no, tiene como una patita entre lo que es un poco de corte juvenil, podría decirse por momentos, otros mucho más adultos. Los temas que trata son totalmente crudos, pero por momentos también los trata con mucha... Es un poco naif por momentos. Bueno, no sé, es un libro extraño, que me he quedado con esa sensación de, bueno, me gustó y al mismo tiempo me pareció muy raro. Y lo que no me gustó es que me quedé muy ajena a todo lo que es la referencia a la cultura estonia. La verdad que no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de Estonia, no sé nada. Me tuve que ir a averiguar, por supuesto. Y bueno, la misma traductora dice que traducir este libro fue una tarea titánica porque es muy difícil traducir el estonio al español, que son muy metafóricos en sus palabras, que las palabras significan imágenes y que es imposible de traducir, que no son trasladables.
y que bueno, que se hace lo que se puede, pero que realmente se pierde muchísimo de la fuerza metafórica poética que tiene el original. Que eso es un poco la sensación que a mí me quedó, justamente. Porque es un libro raro, como que te deja una sensación de que no sabes muy bien para qué público está escrito. Y bueno, dice ella que es lamentable, pero que bueno, que no hay forma, que incluso ya el título es un título que no es así en el original, y que bueno, está muy embebido de todo lo que son los cuentos. Hay muchos guiños a los cuentos tradicionales estonios, a la cultura estonia, y claro, eso me lo perdí totalmente. Entonces me quedó como un libro anecdótico, podríamos decir una cosa así. Bueno, y el último libro con el que cerré enero, que también fue una cosa extraña, es El Palacio de los Sueños, del escritor albanés Ismail Kadaré. Bueno, Kadaré a mí me gusta mucho, he leído cosas que me han gustado muchísimo, he leído cosas que no me han dicho demasiado, y este fue como también una pendiente de la ruina sin remedio con Kadaré. ¿Por qué no me gusta este libro? A ver, no es que no me gustó para Kadaré. Me pareció un libro mediocre, como le digo yo, estos libros que no me dejan nada. Es un libro que es muy interesante, que parte de una premisa muy interesante, que es un hombre que aparentemente, bueno, es como una especie de ucronía, se llama esto, que es como una reconstrucción ficcional del pasado. Es una Albania que no es no exactamente la Albania, es como una especie de Albania en un universo paralelo, que pertenece a un gran imperio, bueno, como el imperio al que perteneció Albania en realidad, y que está más o menos situado como a principios del siglo XX, pero en realidad no sabéis muy bien, no tenés mucha idea de en qué momento histórico están, y es todo muy extraño. Es como una Albania paralela, pensémoslo así, de principios del siglo XX, en la cual el totalitarismo ha llegado a tal extremo que tienen un ministerio que se encarga de recolectar, analizar y, por supuesto, denunciar los sueños de la población. El protagonista de esta historia pertenece a una familia muy importante, socialmente muy importante, pero además históricamente muy importante a lo largo de la historia albanesa, que tiene contactos de algún tipo dentro del ministerio y consigue, digamos, formar parte de este ministerio, que además tiene un secretismo absoluto, no se sabe muy bien quiénes trabajan ahí adentro, ni qué es lo que hacen. Bueno, es uno de los ministerios importantes, digamos, pero al mismo tiempo oscuros de este estado albanés. Bueno, y es este chico, que es un chico joven, que entra a trabajar y que con todo el miedo adecuado al caso y con la incertidumbre de que se va a encontrar ahí, y bueno, que hace un recorrido muy particular, digamos, dentro del Ministerio de los Sueños, empezando a trabajar en una sección muy específica. Bueno, es un libro que parte de una premisa interesante, pero que no es interesante. Es un libro que no es interesante en lo absoluto. Y acá, para los que cada 2 por 3 me dicen que yo hablo de hablar objetivamente de los libros, pero que digo que un libro es aburrido y no hay nada más subjetivo que eso, porque indudablemente no escucharon jamás mi discurso de que existe el análisis objetivo y después existe la subjetividad, a la cual todos tenemos derecho, te guiño el ojo, es muy aburrido, ¿sí? Y sí, es subjetivo, pero está dedicado especialmente. ¿Por qué sí? Porque lamentablemente leemos con subjetividad. Objetivamente yo puedo decir que Kadaré es un gran escritor, que escribe muy bien, que la premisa es muy interesante y que hace muy interesante esto de mezclar las tradiciones albanesas con la magia, esta idea de magia y de misticismo albanés, con una historia más realista y con una crítica social tremenda, ¿no? Por supuesto. Obviamente está criticando a los estados totalitarios. De eso no hay duda. Pero, más allá de eso, está mi subjetividad, que hizo que me aburriera como un hongo leyendo este libro, porque me parece un libro anodino, que no tiene ningún ritmo narrativo, que no va a ningún lado ni pasa nada, que no tiene... produce momentos como de tensión que no resuelven en ningún lado y que no son realmente tensos. Entonces uno está todo el tiempo diciendo, bueno, pero ¿a dónde va esta historia? No va a ningún lado la historia, y además es como si quisiera contar sobre muchas cosas y al final no te cuenta sobre nada. No tiene lo que tienen otros libros de Kadaré, que es una interesante articulación o mezcla entre justamente las tradiciones albanesas y la historia que él quiere contar. Entonces todo lo pasa así como por arriba. Te habla del Canún, por ejemplo, que lo nombra nomás, que gracias a que leí Abrir Quebrado sé de qué se trata. Pero todo se queda en lo superficial, en lo anecdótico, en lo que no te dice, no te termina de contar, y uno siempre está con la sensación de que hay algo que te está queriendo contar pero no te cuenta. Y hay algo que está pasando pero que en realidad es como a través de velos, ¿no? Pero esos velos al final los sacás y te quedás con nada.
Es como un libro engaño, digamos, todo el tiempo. No me gustó en lo absoluto. Va, en lo absoluto, no, vuelvo a decir, no me gustó en lo absoluto para Cadreo. No es un libro que le dio una estrella ni nada por el estilo, está bien escrito. Y es llevadero, o sea, y se lee, ni siquiera podría decir que es llevadero. Pero realmente, yo esperaba, además yo esperaba mucho de este libro, porque había escuchado muy buenas críticas, porque me parecía muy interesante la premisa de la que partía y porque pensé que me iba a encontrar otra cosa. Y la verdad, no sé, no tiene encanto. Es como un libro que te quedas así como, bueno, no me dice nada. En fin. Bueno, y hemos terminado con este wrap-up del mes de enero, el primero que abre este 2024. Espero que todos los meses sean más o menos así, porque la verdad que estuvo bastante bien en general el mes. Y bueno, por supuesto, espero sus comentarios. eh, qué libros de estos han leído, cuáles, no sé, qué cosas quieren comentarme de los libros de los que hablé. Y si no quieren hablar de eso, quieren hablar de otra cosa, por supuesto. Y qué libros los aburren, podrían decirme. Así seguimos haciendo hincapié en lo importante que es respetar la subjetividad. Nos estamos viendo en el próximo viaje.